Bueno, pertenezco a la comunidad Crecimiento para Ti, soy la pastora Yasmina Mayor, estoy en este Shabbat, pues para compartir una palabra del Brit Hadashah, o nuevo pacto, que les traemos hoy, con un equipo hermoso con el cual yo trabajo, el pastor Eber Rivero, que él es el que siempre sale. A lo mejor usted estaba esperando al pastor Eber Rivero, pero yo estoy en su lugar porque él estuvo esta mañana enseñando una hermosa parasha, la parasha Mishpatim, número 18. Si usted no la escuchó, bueno, yo le aconsejo que la busque, que la escuche. Está de una manera muy, pero muy precisa. Cada capítulo él lo precisó en sus decretos, en sus estatutos, como Dios, porque luego que Dios da 10 palabras o 10 mandamientos, de ahí se extraen muchísimos. Dicen que son 613 mandamientos, entre mandamientos, decretos, estatutos, ¿ok? Tanto positivos como negativos. Así que les aconsejo escuchar, todo muy buena la explicación y la llevó, cómo llevarla a nuestros días hoy, cómo aplicarla también a nuestros días. Así que estuvo muy buena. Y lo que yo voy a también a compartirles tiene también algo que ver con esa palabra, con esos mandamientos, porque el Señor nos está mandando. ¿Sabe para dónde el Señor nos está llamando a volver? Como le puse el nombre a esta enseñanza, a casa, como decía la alabanza. Dice, un llamado a volver. Ese fue el título que, bueno, que le di, que me vino a mi corazón, ponerle un llamado a volver. Entonces vamos a ver, a volver a dónde, ¿ok? Es lo que vamos a estudiar en esta paracha. ¿Hacia dónde tenemos que volver? Y el pastor esta mañana lo compartía. ¿Cómo debía ser nuestra vida? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Volver a la Torá, ¿ok? Entonces, pero antes de comenzar, como este estudio del Brit Hadashah se encuentra, en esta semana toca desde el libro de Hechos, capítulo 22, al último capítulo, que es el 28, y se termina con este libro, que también se le llama Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu, porque como el Espíritu de Dios obró y sigue obrando, por supuesto, a través de estos hombres de Dios. Entonces les quería hablar un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que, aunque no estuvo caminando con Jesús mientras Jesús estuvo vivo, porque después caminó con Jesús, después de tener un encuentro con nuestro amado Jesús, Pablo tuvo una vida entregada a él, en comunión con él, como debemos hacerlo todos, porque el Señor venía y le hablaba, le daba las instrucciones. No era que él actuaba por él, él tenía una relación íntima. Después de aquel encuentro en Damasco, que ya ahorita les leo sobre eso, la vida de Pablo fue totalmente cambiada y transformada. Entonces vamos a ver un poquito quién era este apóstol. Hemos oído hablar mucho de él, tiene muchas epístolas. Es el que más escribió epístolas en el Brit Hadashah. ¿Okay? Entonces Pablo nació en la ciudad de Tarso, por eso se le decía también Saulo de Tarso, en Cilicia, en Tarso, en la ciudad de Cilicia, que ahora se llama Turquía, ¿ok? Ahora Tarso ya no es Tarso, ahora es Turquía, ¿ok? En el año 5 de la era común y murió en Roma en el año 67 de la misma era. Él perteneció a la tribu de Benjamín, ¿ok? Al igual que él tuvo un nombre muy parecido o igual a Saúl, el rey, el primer rey que tuvo Israel, ¿ok? Porque en hebreo es Shaul, ¿ok? El nombre de Pablo era Shaul, pero el padre viene y cambia nombre, como lo hizo con Jacob, le cambió el nombre. Entonces, él obtuvo una ciudadanía romana al nacer también, porque él no nació en Israel, él nació fuera de Israel, en Tarso.
una ciudad que quedaba, si no mal recuerdo, al norte, no sé si lo tendré por aquí escrito, de Israel, ¿ok? Estaba retiradita a unos cuantos kilómetros de Israel, pero su padre, el padre de Pablo era fariseo. Bueno, pero vamos a seguir leyendo aquí, ¿no? Entonces, Pablo fue en hebreo, lo que les acabo de decir, Shaul el Tarso, pero en el español se le decía Saulo y en el latín es Pablo, ¿ok? Que significa pequeño, o sea que él era un hombre de baja estatura. Entonces, Pablo fue el fundador de importantes comunidades de creyentes en Mashiach. Él fue un perseguidor de la Tejilá, de los creyentes del Señor. Perseguía a la iglesia del Señor, vamos a decirlo también así. Ok, a la comunidad, al pueblo de Elohim, Pablo los perseguía. Él estuvo presente en la muerte de Esteban. Y eso a él, ¿ok? Entonces, podemos ver que era un hombre perverso, de esos fariseos que eran perversos. Y nada, ni nadie hubiera cambiado su corazón, solamente el Señor pudo cambiarlo. Por eso mismo, Señor, se le presentó camino a Damasco. Sigo aquí. Pablo proclamó el mensaje del reino en importantes centros urbanos del Imperio Romano, como en Antioquía, Corinto, Filipo, Tesalónica, Colosa, Efesio, Roma, Gálata. ¿Ok? Y redactó, él fue el que redactó la mayor parte, como les dije ahorita, de los libros del Nuevo Brit Hadashah. Entonces, Pablo fue un fariseo. El apóstol Pablo, él fue enseñado por el fariseo o un sacerdote llamado Gamaliel. Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, dice la escritura, ¿ok? O sea, que y él mismo lo declara en sus cartas, como él tenía un conocimiento, una sabiduría, porque también fue a una escuela donde él fue preparado y también estuvo allí. Su padre fue un fariseo, entonces él conocía la Torá de Génesis a Malaquía. Recordemos también que en esa época todavía no había sido escrito el Brit Hadashah. El Brit Hadashah se escribe como 40 años más después que ya el Señor ha muerto, se ha ido, ¿ok? Entonces podemos ver que él se sabía la Torá de tapa a tapa, que lo que llaman el Taná. Entonces, vamos por aquí, que más él tuvo ese encuentro con Yeshua rumbo a Damasco y fue transformado y dejó su vida de perseguidor de los creyentes en Mashiach. Y el Señor renovó su vida y comenzó un poderoso ministerio proclamando que solamente en Yeshua había perdón de pecado y había justificación. Y de allí no se paró hasta el día de su muerte. No paró. Pablo era constantemente, usted puede leer las epístolas, puede leer Hechos, cómo Pablo fue un hombre incansable. Venía de un lugar, iba a otro lugar, se quedaba un tiempo en un lugar predicando, enseñando, a tiempo, fuera de tiempo. Fue un ejemplo que primer ejemplo que nosotros tenemos es Yeshua. ¿Okay? Pero como ser humano, Pablo, también un seguidor de Yeshua, también es un ejemplo para nosotros, que predicaba y enseñaba todo el tiempo. ¿Ok? Él fue misionero, un evangelista, pastor, maestro, un proclamador, un predicador elocuente, porque era un hombre muy sabio. Él no era igual que los demás. Los demás tenían sabiduría, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero no habían sido preparados ni tenían tanto conocimiento como lo tuvo Pablo. ¿Okay? Y Dios lo necesita. El Señor lo necesitaba de su lado. ¿Okay? El Señor lo atrajo hacia él. Lo tumbó de la mula o del caballo donde iba y ahí, hasta allí llegó Saúl. Saúl. Hasta ahí llegó Saúl. Porque luego nació Pablo o Saulo, como también se le conoce mucho, Saulo o Pablo. Hasta ahí hubo un cambio, una transformación total en su vida. Y es lo que el Señor quiere, que también nosotros estemos transformados.
Entonces él entregó todo su amor, todo lo que él hacía, lo hacía por amor al Padre, por amor a Yeshua. Él se dio. Él fue, dice que después de haber padecido el apóstol Pablo por territorios del Imperio Romano, él regresó a Jerusalén, donde fue apresado por los judíos y tuvo que enfrentar al Sanedrín, que es lo que estamos viendo hoy en esta porción de hoy, número 18 del Brihadashá. Cuando él se enfrenta al Sanedrín, es llevado luego a, se recuerdo si, bueno, ahí dice, pero fue llevado ante el gobernador Félix y también él compadeció ante el rey Agripa. Fue un hombre que se movió, que estuvo, que se defendió, que predicó, que enseñó delante de autoridades gubernamentales. No solamente él enseñó al pueblo, a los gentiles o al pueblo de Israel en algunas ocasiones, sino que también se presentó ante gobernantes del Imperio Romano, como el rey Agripa, como el gobernador Félix. Relata Eusebio de Cesarea que Pablo, él describe que la muerte de Pablo él fue decapitado, ¿ok? Él fue decapitado, le arranca la cabeza por órdenes de Nerón en Roma, ¿ok? Fue donde él muere, él es decapitado, y también dice que el mismo Nerón fue el que mandó a matar, a crucificar a Pedro, ¿ok? Que fueron muertes, ellos tuvieron muertes muy violentas, pero tienen una recompensa maravillosa, poderosa, porque nunca negaron al Señor, sino que siempre siguieron adelante. Entonces también les hago un comentario de aquí, que algunas veces se les decía, los fariseos decían que ellos, en ese momento, la gente decía, ellos, los apóstoles, los creyentes en Yeshua, que ellos predicaban al camino. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Ajá. Vamos a leerle un pedacito acá para entrar en un tema que es el que más nos vamos pero quería hablarle un poquito aquí de esto. Cuando él está frente a un gobernador, él le fue llevado al Sanedrín, del Sanedrín, como lo querían matar, lo trasladaron, lo llevaron a otro lugar, creo que es a Cesarea, a ver, vayan a Cesarea, ¿ok? A Cesarea, él es trasladado a Cesarea, donde ahí permanece, y ya de ahí es cuando es llevado, que como ve que lo querían, los fariseos querían matarlo, y no le daban tampoco la libertad, los romanos, entonces él apela al César, y él es llevado entonces a Roma, que ya en el último capítulo 28 que narra la travesía y lo que padecieron en medio del mar, pero que Dios siempre guardó y protegió a sus hijos. Entonces el Señor, Él les está hablando y le dice, y no me hallaron en el templo, él se está defendiendo, ¿ok? Le voy a leer unos versículos nada más de la defensa de Pablo en este momento. Y él viene y le dice al gobernador Félix, él le dice, no me hallaron en el templo discutiendo con nadie, ni provocando un motín, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Él no le faltó el respeto a ninguna autoridad ni a nadie. Nosotros tampoco podemos hacer eso. El hecho de que aquel no piense igual que yo, que no tengamos la misma creencia, no podemos caer a discusiones, a pleitos. El Señor no nos está mandando a pelear, sino a proclamar su verdad. La digo, si no, bueno, el que no la quiere, que no la quiere, no la acepto, pero no caer en discusiones. Miren que él se defiende y dice, yo no estaba ahí haciendo nada malo. Yo simplemente le estaba predicando al Señor, la palabra, las buenas nuevas, contando su testimonio, porque en muchas oportunidades él contó su testimonio, su conversión. Entonces sigo aquí, dice, ni pueden ellos comprobar ante ti las cosas de las que ellos ahora me están acusando. Sabemos que habían testigos falsos. Y una de las cosas que decía el pastor esta mañana, hablaba sobre esos testigos falsos.
cuidado con testificar cosas que nosotros nunca hemos visto y que yo no puedo testificar de algo que yo no sé, que yo no vi, que yo no estuve allí. No podemos ser testigos falsos. El pueblo de Dios no puede caminar en eso. ¿Ok? Vuelve a casa, vuelve. Ahí es cuando quieren usarme para dañar a otra persona. Así esa persona sea mala, no se lo merezca. No, eso no importa. Yo cumplo con mi señor. Yo no puedo testificar contra alguien que yo no conozco y que yo no sé nada. O así yo lo conozca, pero yo no sé nada. Entonces no podemos andar diciendo cosas que no son. Recordemos que nosotros somos de un Dios, de un Padre. Pertenecemos y cumplimos a un reino. Cumplimos con sus mandamientos, con sus leyes. Y entre esas leyes está, no vas a testificar. No seas un testigo falso. Eso es lo que es un testigo falso. Y también dar un falso testimonio, ¿verdad? Entonces, sigo aquí un momento estoy en el capítulo 24. Estoy leyendo desde el 12, pero voy por el 14. Pero pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la ley, lo que está escrito en los profetas. O sea, en ese tiempo sabemos que no era ninguna secta. Ellos llamaban los fariseos que eran una herejía, ¿ok? Y él se defiende de que ellos no son ninguno hereje, que no es ninguna secta y que ellos son el camino. Ellos son un grupo de creyentes llamados que le sirven a el camino. Sabemos que el camino se refería a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces era la manera, en ese tiempo era la manera en que llamaban a los judíos mesiánicos, a los creyentes mesiánicos. Se les decía a ellos el camino, pero no porque fuera una secta, fuera algo diferente. Eran los mismos judíos, los mismos creyentes del Señor que se hacían llamar, pues, el camino. Recordemos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿ok? Bueno, ahí les dejo eso. Yo me quiero venir para acá, ¿ok? Donde me voy ahora es al 26, donde vamos a hablar un poquito y luego vamos a irnos a otro pasaje. Pero aquí quiero hablarles un poquito más de Pablo, ¿ok? En Hechos 26, a partir del 12 hasta el 20, dice que Pablo, después de haber perseguido a los creyentes en Yeshua y de haber estado presente en la muerte de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, porque simplemente a ellos no les gustó lo que él les expuso, lo que él les declaró, que era la palabra, que era la verdad, pero no les gustó. Igual como lo hicieron con nuestro amado Yeshua. No les gustó lo que Yeshua les decía y Yeshua los confrontaba, les decía sus cuatro cosas, tampoco. Y no les gustaba. Los llamaba hijo del diablo. Tu padre es el diablo. Ok, ellos se creyeron muy santos, que tenían la palabra, ok. No creyeron en nuestro Mesías. Y así pasa todavía hoy. Hay un grupo que aún del judaísmo que no creen en nuestro Señor, ok. Pero bueno, ya el Señor ha hablado sobre ellos y les abrirá los ojos, ok. Porque el Señor los ama igualito que a nosotros. Ellos son también del pueblo del Padre. Bueno, sigo aquí. Él entonces tiene un encuentro con Yeshua y su mente se abrió al entendimiento correcto de la palabra de Dios. Le vino esa revelación de la Torá, de la palabra, de lo que él estaba equivocado. Él reconoció su error de que estaba yendo contra el Señor. Él estaba yendo contra el Señor y por eso el Señor tiene que intervenir. El Señor hace su aparición. Y se lo voy a leer aquí en el 26. Vamos a empezar a leer un poco aquí. Él le cuenta, él está ahora frente al rey Agripa, ¿ok? Él está así en Cesarea, pero a Cesarea el rey Agripa visita al gobernador y luego allí él empieza, también es llamado para que comparezca delante de este rey y él empieza a hablar, a defenderse.
hablar del Señor. Pablo todo el tiempo hablaba de Yeshua, hablaba de él, hablaba de su palabra, hablaba del Padre. Entonces él está narrando, yo comienzo desde el 12, capítulo 26 a partir del 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior al resplandor del sol resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Iba yo camino a Damasco con las cartas en la mano a buscar a los creyentes para llevármelos presos para allá, para Jerusalén. ¿Ok? A eso le cuando el Señor se le aparece. Yo me imagino que eso fue algo muy poderosísimo. Al caer, él cae, ¿ok? Todos caen a tierra. Dice, al caer todos nosotros por tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, porque él tenía varios idiomas. Hablaba hebreo, hablaba el arameo, pero hablaba el latín. Saulo, le dice el Señor, Saulo, Saulo. Le pega dos gritos. Saulo, Saulo, dice el Señor. ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué vienes contra mí? ¿Por qué quieres venir en contra de mí? No vas a poder contra mí. Dura cosa es dar golpe, estar queriendo agarrar a mi pueblo, meterlo preso. No vas a poder contra mí. No vas a poder. Dura cosa es dar, dura es dar cosas contra el aguijón. No sigas golpeándome, no sigas contra mí, no te sigas levantando contra mí, porque cuando te levantas con mi pueblo, te estás levantando contra mí. Es lo que el Señor le quería decir. Luego en el 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Yo soy Yeshua. Para mí esto debe ser, Dios mío, sí, quedó con los pelitos parados. Algo asombroso. Uno lo lee y lo narra, ¿no? Pero eso fue algo poderoso. Pero levántate, le sigue hablando el Señor. Ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Por eso digo, aquí está la prueba de que el Señor y Pablo tuvieron una relación. No solamente el Señor se le apareció en ese momento. El Señor en ese momento, ¿sabe lo que estaba haciendo? Haciéndole un llamado a Pablo a volver a su Torá, a que tuviera una interpretación correcta. Lo llama y lo hace volver. El mismo Señor se le aparece y lo hace volver. Ven acá, estás malinterpretando la Torá. No es así, es así. Y el Señor le enseñó, lo aconsejó. Se le aparecía cada vez que el Señor, no todo eso lo narra la palabra, pero él lo dice aquí. Muchas veces se le apareció el Señor a Pablo. Que así sea con nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos una relación con nuestro Rey, Él se aparece. No físicamente, pero el Señor siempre, su presencia está ahí. Y Él lo dice, no, no temas porque yo siempre, siempre voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Palabras que le dio también a Josué el Señor. Y en muchas oportunidades Dios nos las ha dicho. Entonces, él le dice, habrá en muchas visitas de mí, sino de aquellas en que yo me voy a aparecer a ti
para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío. O sea, yo te voy a ayudar, yo te voy a librar. ¿Ok? El Señor nos libra. A fin de que abra sus ojos. ¿A quienes? A los gentiles, donde el Señor lo iba a enviar. Para que vuelvan de las tinieblas, para que se vuelvan. ¿Ok? Un llamado a volver a la luz. Estamos llamados a volver a la luz, a nuestro amado Yeshua. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión. Él no fue desobediente, él obedeció toda la instrucción que el Señor le dio en ese momento y a partir de allí, Pablo la obedeció. ¿Qué tanto obedecemos nosotros la instrucción de nuestro Padre? ¿Estamos prestando atención a la instrucción y la estamos haciendo? ¿O solamente la escuchamos a media? No la guardamos en nuestro corazón como dice que la guardemos en nuestro corazón y la ponemos por obra, sino que anunciaba en el 21, en el 20, perdón, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco, porque él iba rumbo a Damasco, entonces el Señor lo tiene ahí un tiempo y empieza a predicar en Damasco, también en Jerusalén, de ahí se va a Jerusalén, y luego por toda la región de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Eso era lo que él llamaba a la gente. Mira, arrepientas. Eso lo hizo Juan. Eso lo hizo Yeshua y muchos otros, llamando al pueblo al arrepentimiento, a volvernos a Dios, a volvernos a la luz, a salir de las tinieblas, ¿verdad? Llamados a salir de las tinieblas para ir a la luz, regresar. Somos hijos de Dios, somos su creación. Nosotros hemos sido llamados a eso. Y como lo decía aquí en Juan, por aquí se lo leo para que no solamente lo dijo Pablo, lo dijo Yeshua y lo dijo Juan. Yeshua lo tengo escrito en Marcos 1:15, cuando iba a empezar, lo primero que el Señor dijo cuando iba a empezar su ministerio, dijo, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Juan, en Lucas 3:7-8, Juan el Bautista, Juan el Purificador, el inmersor, ¿ok? Y decía a las multitudes que salían de ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea que estás arrepentido. Que se vea que vuelves al Señor. Que vuelves a casa. Que vuelves a la luz. Que vuelves a la Torá. Que si antes adulterabas, deja de adulterar. Ahí está el fruto. Cuando dejas de adulterar, ¿qué arrepentimiento? Un cambio de mente, cambio de corazón. Eso es arrepentimiento, eso es volverse al Señor. Cambio de mente, cambio de corazón. Porque estamos todavía, el pueblo de Dios, sumergido, incluso en la religiosidad. Y se está perdiendo tantas cosas hermosas, experiencias con el Señor, y un crecimiento y revelación, porque no quieren salir de la religión. Y el Señor nos está haciendo un llamado, sal de la religión, sal,
ven a mi Torah, ven a mi palabra, ven a mi presencia, búscame a mí, que yo te voy a guiar, que yo te voy a enseñar. Tenemos ahogado el Espíritu de Dios, está ahogado. ¿Por qué? Con la religión no le damos la oportunidad que el Espíritu de Dios se mueva con poder, nos hables. No. Entonces, si yo robo, si yo robo, soy un ladrón o soy una ladrona y me arrepiento y me convierto al Señor, entonces yo ahora trabajo, dejo de robar, me pongo a trabajar. Hay un fruto, ahora trabajo. Hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón. Porque si yo digo que me arrepiento, pero sigo con mi misma mentalidad de seguir cayendo en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma iniquidad o en la misma transgresión que nos hablaron esta mañana, que debemos meditar en eso. No me he convertido, no me he vuelto. Entonces voy a ver, les digo aquí que tengo algo del arrepentimiento porque quiero ir a una parábola. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, del griego metanoia significa un cambio de mente. En la palabra griega metanoia, cambio de mente, es dejar de hacer lo que le desagrada a Dios. O sea, si antes robaba, lo que le desagrada a Dios, ahora un llamado a no robar, a trabajar, entonces ahora hay un cambio de mente, de corazón. Tenemos que dejar de hacer cosas en nuestras vidas. Pueblo de Dios, yo le hablo a un pueblo que aún seguimos sumergidos en el pecado. No como un pecadito porque estoy bajo la gracia, no porque, no, hermano. Está bien que uno pecó por X situación o porque fui débil, está bien, pero no podemos seguir cayendo todos los días en lo mismo. Y todos los días, usted y yo nos tenemos que arrepentir. Siempre le fallamos al Señor. Con un pensamiento, con unas palabras, con acciones. Todos los días nos tenemos que arrepentir, pedir al Señor perdón. Y para eso está la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Y volver a empezar de nuevo y apartarnos de eso que ya le pedí perdón por eso. Voy a volver a caer en lo mismo. El arrepentimiento, vuelvo y repito, es un cambio de mente y de corazón. Es hacer Usted sabe cuando usted va en la carretera, va en la carretera y luego se acuerda que dejó olvidado en su casa la cartera, vamos a decirlo. Y en la primera, donde usted que consiga un corte en la acera, en el brocal, en la hilera, usted viene y hace la vuelta en que es ilegal, pero usted hace la vuelta en Aquí en Venezuela se dice, usted va de ella y se acuerda "Ay, de que la casa me voy a devolver y hace esto, se devuelve en Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor, hacer esa devolvernos, volver a Él, es dejar de hacer lo que a Él le desagrada para hacer lo que a Él le agrada. Y también dice, arrepentirme de estar caminando en un rumbo equivocado. Esto no es así. Si aún hay hijos de Dios que fuman, que beben y que hacen tantas cosas, yo no sé, mire, yo no te estoy condenando, esto no es para condenar, esto es para llamarnos a la reflexión, porque Dios no vino a condenarnos y yo no soy quien para yo condenar a nadie, porque yo misma también caigo en cosas, ¿ok? Yo puedo fallarle a Dios en cualquier momento, pero hay que arrepentirnos, hermano, tenemos que apartarnos de cosas. Si es que tomamos mucho licor, si es que fumamos, si es que hay veces nos emborrachamos, si es que estamos en adulterio, si es que estamos en fornicación, si es que estamos practicando el ocultismo, la hechicería, si estoy leyendo el horóscopo. Hay cristianos, creyentes que leen el horóscopo.
Y Dios creó un universo y nos habla a través de ese universo. Sí, Señor, y nos habla. Y en estos últimos tiempos Dios está hablando poderosamente, haciendo señales en los cielos. Pero eso no lo hizo Dios para que a mí me adivinaran mi futuro. Ah, yo soy esto, voy a buscar a ver qué dice. Hermano, eso es ocultismo. Eso forma parte del ocultismo. Nosotros no podemos leer el horóscopo, tenemos que desechar eso, por Dios. ¿Cómo nosotros vamos a leer el horóscopo? Nosotros tenemos que ver bien qué es cuáles son mis fallas, cuáles son mis áreas. O soy fumador, voy a dejar de fumar, Señor, en mi debilidad. Yo entiendo. O también consumo droga. Hermano, clamemos al Señor, pero no tenemos que alejarnos de esas cosas ya. Es el tiempo. No sigamos jugando al cristiano o al creyente con el Señor. Es el tiempo de que haya un arrepentimiento genuino en el pueblo de Dios, en el pueblo de nuestro Padre. El Padre nos está llamando en este día. Miren que esta mañana el Señor nos habló y hoy, ahora también. Es el Señor está haciendo un llamado a volver a la santidad. Es volver a la santidad. Porque cuando yo me voy deslastrando de mi inmundicia, porque eso es nuestra inmundicia mía, mis pecados, lo que yo hago, eso es inmundicia. Es lo que el Señor quiere que nosotros nos limpiemos, nos lavemos. El Señor, cuando el pueblo, el sacerdote iban a ir a su presencia, tenían que purificarse, tenían que lavarse, bañarse. Pero ahora no es con agua, es con la palabra y apartarnos de la iniquidad, de tanta inmundicia, de tantas cosas que hacemos y que practicamos y muy livianamente porque Dios es amor. No, Dios es amor, pero Dios también es justo y también disciplina a sus hijos. Entonces tengamos cuidado. Es un llamado a volver al Señor. Es un llamado a volver a la Torá. Es un llamado a volver al temor a Dios. Tengamos temor a Dios cuando me voy a llevar un cigarro a la boca. Hermanos, tengamos temor a Dios. O me voy a llevar una cerveza o el licor. O voy a leer el horóscopo. Tenga temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios porque hasta ahí no hay temor cuando hacemos esas cosas. Volvamos al temor a Dios. Volvamos a las escrituras, volvamos a la Torá, estudiemos Torá, proclamemos, porque cuando uno toma esas porciones de la Torá y las escribe, las puedes escribir porque una palabra está por aquí. Entonces uno para evitar, yo lo hago así, yo tengo mi cuaderno donde yo voy escribiendo y gasto y se me acabó este, voy a comprar otro. Me encanta escribir y es muy bueno para el cerebro, se los aconsejo. Por ahí lo estuve viendo en unos videos. Y por eso digo, yo porque tengo ese cerebro tan... Pero uno lo que uno menos cree, como Dios obra, ¿no? Se mantiene un cerebro activo. Mire, y yo agarro esas proclamas y de sanidad y proclama, y las proclamas de protección, y hermano, proclamemos y eso me ha ayudado mucho a renovar mi mente. Eso nos ayuda a renovar la mente. Ha trabajado conmigo, también va a trabajar con usted, por supuesto. Entonces, volvernos al camino que se llama Yeshua, la Torá. Como decía Yeshua, ahorita que le decía que yo no estaba aquí para condenar. Mire lo que dice el Señor. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Estamos aquí para llamar a los que están desviados del camino del Señor y son del Señor, a que se vuelvan a Él, no a los justos. Él se refería a aquellos que caminaban en Torah, eran los justos. Entonces él dice, no, yo no vine a los que están caminando en Torah, los que están bien con mi padre, conmigo, no. Yo vine a buscar a aquellos que se han perdido, como la tribu de Efraín, perdón, que pertenece a las 10 tribus, que están esparcidas por toda la tierra. Él vino a buscar, ¿ok? Y por ahí hay otra que dice de eso, que nosotros no estamos para venir contra nadie. No he venido aquí a condenarte, hermano querido o hermana querida. He venido a animarte a que hagas un cambio en tu vida, a que hagas una U, a que te vuelvas al Padre, a que te vuelvas a su verdad, a su amor.
a la santidad, a la entrega, al temor, a la búsqueda, porque Dios nos está llamando y es el tiempo. Ya es el tiempo, dejemos de jugar al evangelio. Arrepentirse es dejar de caminar como lo venimos haciendo y empezar a caminar de otra manera. Entonces tiene que haber cambios en nosotros, acercarnos a Dios, a ese llamado. También está, les decía que en griego era metanoia, pero en hebreo es teshuvah, ¿ok? Regresar, volver a casa. Cuando hablamos de volver a casa, también es volver al Señor, volver al Padre, volver, vuelvo y repito, a su palabra, a la palabra. Entonces tenemos que volver. Arrepentimiento, volver. Arrepentimiento, volver. Convertirse, volver. ¿Ok? Espero me estoy dando a explicar, a entender. Espero que entienda que nosotros tenemos que alejarnos de todo aquello, de toda basura, de toda inmundicia, a pararnos ya firmes con la ayuda del Eterno, porque todos pasamos por cosas fuertes en nuestras vidas, malos hábitos, cosas que nos enseñaron, qué sé yo, tantas cosas en las que y han quedado allí, pero tenemos que quitarlas, hermano. Clame al Señor, porque el Señor lo va a ayudar, porque Él lo ama y Él quiere que usted lo busque, lo ame, que usted se vuelva a Él, que usted sea una persona justa, que camine en Torah, una persona que brille, que ilumine a otros. Nosotros caminamos en Torah. Podrán haber cositas en nosotros. Yo no estoy diciendo, usted no va a pecar más. La palabra de Dios, que el que diga que no peca, es mentiroso. Está en Primera de Juan, el capítulo 1. Dice que es mentiroso. Creo que yo tenía por acá. Dice que es mentiroso porque todo peca, pero que está la sangre del cordero, que es la que no limpia todo pecado. Pero eso no quiere decir que yo, cada día yo me vaya purificando con la ayuda del Espíritu de Dios, siempre. Siempre les digo eso, con la ayuda del Espíritu de Dios. Porque separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. En Juan 15, con lo de la vid y las ramas, Él dice, separado de mí nada podéis hacer. Pero con Él sí podemos hacer muchísimas cosas. Y una de ellas es arrepentirnos. Entonces quería ir un momentito aquí a la parábola del, aquí que está en Juan 3:18, quien cree en Él no es juzgado. Quien cree en Jesús no es juzgado. O sea, que no, nosotros, yo no soy quien para yo venir y condenar a la gente, porque que yo condene a una persona que practique el homosexualismo, que no estoy de acuerdo, ¿ok? Pero yo no estoy llamada a condenarlos a ellos, hermano, ni usted tampoco. Oremos por ellos para que sea el Señor logrando, ¿ok? Pero no hemos sido llamados a estar condenando ni discutiendo con la gente. Pablo no discutió, Pablo simplemente les decía, les leía la cartilla de la palabra. Eso sí, igual que Yeshua. No, Yeshua era tremendo, Yeshua, le daba sus 4 palazos por esas costillas, le daba el Señor con la palabra a los fariseos. No es hermoso nuestro Yeshua, ¿verdad? Voy a hablar de una parábola que narra nuestro amado Yeshua, que se encuentra en Lucas capítulo 15 en el versículo 11. También dijo, cierto hombre, o sea, Yeshua dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Ok, 2 hijos. Voy a leer. Y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. El hijo menor le dice, padre, dame mi herencia. Padre se la entrega. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Pasó hambre.
¿Sabes qué fue el hambre? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. Así era el hambre. Pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo. Entonces, volviendo en sí, reaccionó, abrió sus ojos y dijo, ¿qué hago yo aquí? Despertó. Pero ¿qué hago yo aquí? Si yo tengo allá a mi padre que tiene una hacienda, que tiene animales, que tiene comida para sus trabajadores, pero ¿qué hago yo aquí? Volviendo en sí, hubo un despertar. Y yo le pido al Padre que hoy haya un despertar en ti y en mí. En donde estemos dormidos, haya un despertar y volvamos en sí. Reaccionemos. Cuando, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Me voy a levantar y voy a ir a buscar a mi padre y a decirle, Padre, he pecado. Padre, si yo peco, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo he pecado, Señor. Mira, nosotros tenemos que ser muy sinceros con el Señor, transparentes. Al Señor no hay quien nos engañe. Nosotros tenemos que ser muy sinceros. Todas esas áreas que sabemos que estamos mal, vamos a decírsela al Señor para que nos ayude. Me levantaré e iré a mi Padre. Bueno, eso ya lo leí. El 19. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él está aquí hablando lo que él le iba a decir al Padre, ¿ok? Que lo hiciera como uno de sus jornaleros, de sus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y estando él aún distante, su padre lo vio y corriendo enternecido se echó sobre su cuello, lo besó efusivamente. Cuando el padre lo vio de lejos, que él es mi hijo amado Pedro, y corrió ese padre a abrazar a su hijo. Usted es padre, y si ha tenido un hijo que se le ha ido, y cuando ese hijo regrese, o está esperando que regrese, ¿cuánto gozo no va a haber en su corazón? Ese es el gozo de nuestro Padre, de nuestro Abba, cuando nos arrepentimos y vamos a buscarlo a Él para pedirle perdón, para adorarlo, para proclamar que Él es un Padre, que Él es mi Padre amado, que tiene cuidado de mí. Él lo tenía todo, nosotros lo tenemos todo en el Señor, pero no, nosotros no somos un poquito, somos tercos, entonces no, pero yo me voy para allá, yo quiero esto, yo quiero probar aquí, yo quiero probar el mundo, la vida, ¿cómo es esto? Eso le pasó a este. Quiero saber cómo es allá en el mundo, afuera, esto, la discoteca, las fiestas, el licor, los vicios, esto. Ah, yo voy y después o te quedas arruinado o viene una enfermedad, esa que muchas veces sexualmente se transmite y vienen cosas a tu vida, problemas, circunstancias, hasta puedes ir hasta una cárcel, porque uno pasan tantas cosas en un segundo, en unos minutos, no nos damos cuenta. Y eso porque, porque yo quiero estar en el mundo, disfrutando del mundo, y no quiero estar con mi Padre, con su verdad, con su palabra. Hay todavía cristianos, yo creo que quieren estar en el mundo y aquí con el Señor. Y ya es tiempo de tomar tu decisión, porque Dios te está llamando a volver a Él, a volver a Él, a volver a su Torah, a su palabra. Y sigo aquí un momentico, rapidito para... Y dijo, Padre, he pecado. Él le dice ahora, cuando el Padre, mire que el Padre lo abraza, lo besa. Así es nuestro Padre. Así como esta parábola está reflejando
al Padre. Claro, también es una parábola que se habla de las dos casas, la casa del sur y la casa del norte, que es Efraín, que es la que está esparcida por toda la tierra y que el Señor está llamando. Y usted y yo somos parte de esa casa porque nosotros no estamos allá en Judá, en Jerusalén, nosotros estamos aquí, cada quien está en un país, pero somos hijos de Dios y formamos parte de Efraín, de esa casa del norte. Entonces el Señor también ha venido por nosotros, porque usted y yo formamos parte de la familia de Dios. Entonces viene el hijo y le dice, Padre, yo he pecado contra el cielo ante ti, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a los siervos, pronto, saquen el mejor vestido, pónganlo, vístanlo. Me imagino que le echaron un baño, porque ¿cómo vendría ese pobre hombre? Vístanlo, póngale un anillo, póngale el anillo en su mano. Sandalias, vístanlo. Vestiduras nuevas nos da el Señor cuando nos volvemos a Él, cuando nos arrepentimos y dejamos de hacer lo que a Él le desagrada, para hacer lo que el Señor quiere. Y volvemos a Él. Padre, aquí estoy, perdóname, me arrepiento. Ay, Dios mío, ¿qué más quiere? Y ahí está ese padre con sus brazos abiertos, lo abraza y dice, venga, venga, bueno, vamos a bañarlo, vamos a ponerle vestiduras nuevas, vamos a ponerle un anillo, vamos a sentarlo a la mesa. Miren que mandó a matar el mejor animal, dice, pero su hijo mayor, porque este hijo mío, aquí, por aquí, dice, trae el becerro, le dice a los criados, epa, traigan el becerro gordo, matalo, comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir y estaba perdido y fue hallado y comenzaron a regocijarse. Pero el mayor se disgustó, dijo, pero para este que le fue y estuvo con prostituta, para él sí, para mí no. Y él le reclama eso al padre. Y el padre le dice, tu hermano, y el padre, me voy para acá para ir abreviando. Él se enojó y no quería entrar, y saliendo entonces su padre le rogaba. Pero él le respondió, Padre, he aquí tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo, todo siempre, nunca tomé ni un cabrito tuyo. Y el padre, pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió toda su herencia con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Y entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, él no se había dado cuenta, como muchos de nosotros, no nos hemos dado cuenta de las bendiciones que nosotros tenemos en el Padre. Entonces vivimos pobres, hambrientos, pasando hambre, necesidades, frío, porque no hemos tomado esa palabra de verdad, la hemos creído, la proclamamos y caminar en esa palabra. Y por eso vivimos arruinados y pobres, porque no nos hemos dado cuenta. Entonces cumplimos con la Torah, estamos allí, pero esto no he tomado para mí la bendición, mi herencia. Tenemos que tomar, arrebatar lo que es nuestro también, es lo que el padre le dice. Entonces él le dice, hijo, tú no, tú siempre estuviste conmigo y todas las cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta, dice él, y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Es un gozo para el Señor, para cuando hay uno que estaba perdido y se arrepiente y se vuelve a Él y deja ya de pecar y deja ya de fallarle al Señor y deja ya la inmundicia y viene al Padre. Y por eso el Padre celebra cuando sus hijos se arrepienten y se vuelven a Él. El Señor nos está llamando a volver a casa. Ya para finalizar y finalizando, quiero leerle algo que también escribí aquí. Entonces, Yeshua canceló nuestra deuda en la cruz del Calvario. Pero para nosotros recibir el beneficio de su perdón es necesario volvernos al Padre. Y esto implica creer y vivir de acuerdo a las reglas de la casa de nuestro Padre.
No es vivir conforme a mis reglas. Y el pastor esta mañana enseñaba sobre lo que el Señor quería, sobre los decretos que Él quería que su pueblo cumpliera. Escuche ese video, búsquelo por el canal de crecimiento para ti, para ya número 18. El Señor quiere que nos volvamos a Él, que volvamos a casa, que volvamos a la Torá, que volvamos a la santidad, que volvamos al temor a Él. Él nos está llamando a volver, a regresar. Como decía la alabanza, esa que escuchamos al inicio, él decía, vuelve a casa, y está basada en la parábola de estos dos, del hijo pródigo, de lo que le acabo ahorita de leer y de ministrar. Vuelve a casa, que mi mesa te espera. Hijo mío, en esta tarde te digo, vuelve a casa, que mi mesa te espera, para que coma, para que te sacie. Se te pone el anillo y vestiduras nuevas, Hijo del Eterno. ¿Qué más quieres? Vuelve a Él, ámalo a Él, sírvele a Él, vuelve a casa, arrepiéntete, conviértete, cambia tu mente, cambia tu corazón, volvámonos al Señor, volvámonos todos, pues yo también me incluyo, yo no es que yo soy perfecto. Yo cada rato te pido perdón al Señor por mis metidas de pata, como decimos aquí, porque le fallo al Señor. Pero el Señor nos está dando oportunidades de volver a Él, de volver a la palabra, de volver a su Torá, de quitarnos esa inmundicia de arriba porque Él está allí para ayudarnos. Así que volvamos a casa, volvamos a casa. Padre, yo oro en esta tarde, Señor, para que así como ese hijo pródigo, Señor, dice que volvió en sí, que despertó. Así nosotros, tus hijos, tu pueblo, despertemos, que abramos nuestros ojos, que nos demos cuenta de que hemos pecado contra el cielo y ante ti. Que te pedimos perdón por esos pecados que hemos cometido, por esos vicios, por toda inmundicia, Señor, que cualquiera de los que estamos en este lugar o los que van a escuchar ese video, esa enseñanza, Señor, yo te pido que perdones, Señor, que tengas misericordia, que perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros malos hábitos, nuestros vicios, todo aquello que nosotros podamos estar haciendo, Padre, inmundos delante de ti. Te pido, Señor, que nos perdone, Señor, que tenga misericordia y que la sangre de Yeshua nos limpie de todos nuestros pecados. Que venga un despertar en tu pueblo, Señor, que volvamos en sí, que despertemos para salir de la pobreza, de la miseria, del hambre, de la enfermedad. Volvamos en sí, caminemos en Torah, caminemos en luz, caminemos en santidad, en pureza. Señor, ayúdanos, Señor. Enséñanos. Que tu Santo Espíritu nos enseñe. Que nos abra los ojos y que venga ese despertar a nuestras vidas. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque es escuchada. Gracias porque trae despertar. Gracias, Señor, mi Dios, porque esta palabra, Señor, le sirve de mucho a alguien o a muchos, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Y yo bendigo ese pueblo que está allá, que escucha este video, que presta atención. Que venga un despertar sobre tu vida. En el nombre de Yeshua. Yeshua te ama. Y Él te dice en esta tarde, vuelve, vuelve a los brazos del Padre. Vuelve a la presencia del Padre. Y era ahí en esa presencia, en esa búsqueda, Él te ayudará, Él te limpiará, te purificará con su palabra. No tengas miedo y vuélvete a Él, porque Él te está esperando. Amén. Bueno, mis queridos y amados, para otra oportunidad, la pastora Yamila fue mayor a través de la comunidad Crecimiento